todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Nos encontramos en las oficinas de Pucará Sociedad Anónima. Nos atiende gentilmente el presidente de la entidad, el ingeniero Enrique Burón, y el director Ricardo Villar. Vamos a comenzar por orden de prelación con el presidente. ¿No lo tomas a mal, Ricardo? No, para nada, al contrario, un placer. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Los nuestros son títulos vanos, pues somos laburantes acá, ¿eh? Hay horizontalidad, podríamos decir. Sí, totalmente. Enrique, ¿cómo vivieron ustedes, si nos podés hacer una síntesis, esta semanita bastante tensa, por cierto, que a lo mejor sin pensarlo los tuvo como protagonistas? Sí, fue una semana, digamos, diferente a las promedio, pero en algunos momentos estamos acostumbrados a atender algún tipo de reclamos que, si bien en este caso vienen, digamos, enmascarados en un reclamo salarial, laboral, en otros casos hemos atendido reclamos por ahí de diferencias de tarifas o arreglos especiales con camioneros. O sea que tenemos, digamos, en nuestras funciones tenemos estos tipos de tareas que habitualmente hacemos. Lo que pasa esta semana, al tratarse de conflictos que no correspondía reclamarnos, nos llevó más tiempo ver de qué manera podíamos llegar a conectar las partes como para que se resolviera. Y tratar de evitar escaladas que sabemos que por ahí son posibles y bueno, que de hecho ocurrieron. Pero bueno, terminó todo felizmente y se logró que se terminara y que se restableciera la actividad, ¿no? Concretamente, por lo que sabemos, se trata de un conflicto generado con un empleado, un conductor de una empresa de transporte que está ligada con ustedes, la empresa, pero no el personal que ha sido objeto de este despido. Claro, ocurre que nosotros no tenemos camiones, no tenemos empleados choferes, contratamos todo como un servicio para poder hacer nuestra actividad de comercialización de granos y de fertilizantes. Y bueno, se suscitó, digamos, de alguna manera que uno de esos empleadores despidió a un chofer, motivando que el trabajo que tenía en la firma no era importante como para poder sostenerlo en blanco, que era un requisito que tenía el gremio con ese tipo de contratos. Y bueno, nos involucró a nosotros de manera tal de poder tener alguna fuerza que de hecho contra él mismo no iba a ser tan importante. Esto tiene que ver con un reclamo por el despido de esta persona y por lo que pudimos nosotros escuchar en la calle, y te pido que lo ratifiques o lo rectifiques, este empresario decía que durante el último mes o algo parecido había tenido solamente un viaje. Esto resulta de un orden que ustedes tienen, de un grupo de transportistas que trabajan, los van rotando, para aclararle realmente a la gente cómo operan ustedes con los transportistas. Sí, ocurrió que en el mes de mayo, previo a la cosecha de soja, fue un mes muy húmedo y lluvioso y en realidad el movimiento fue así. O sea, los camiones hicieron pocos viajes, por ahí en este caso hizo un viaje, otros transportes habrán hecho 2 o 3. Ellos por ahí lo reclamaban como que había quedado excluido de una rueda donde nosotros nos comprometimos a distribuir equitativamente el trabajo, pero bueno, después logramos demostrarle con toda la papelería y documental que no era tantos viajes menos que había hecho, e incluso en ese periodo de tiempo ese camión había hecho algún viaje a un tercero que no era Pucará, porque tampoco son transportes que están exclusivamente trabajando con nosotros, sino más bien pueden hacer cargas a terceros con total libertad. Están con algún compromiso de trabajar con nosotros, pero cuando están parados trabajan afuera también. O sea que justo en ese momento coincidió y se puede probar que hizo algún viaje fuera de Pucará. O sea, por eso es que por ahí estaba un poco más atrasado que algún otro. Pero tampoco era mucho, ¿eh? Lo vamos a incorporar el ingeniero Ricardo Villar a la charla. Uno desde afuera, ¿no? Tal vez conociendo, porque no me resulta ajeno
el manejo de una empresa de este tipo, la contratación de fletes y demás. Pero uno realmente veía desde afuera que era un reclamo que no guardaba ninguna relación laboral entre el objeto del reclamo, que era el despido de un chofer, y ustedes, que eran simplemente dadores de carga. ¿Cómo se vive esa situación? ¿Se vive con impotencia, con bronca? ¿Cómo resumirías tu posición frente a este conflicto? Sí, lo primero es tratar de pensar, fijar a ver cómo se puede resolver. Siempre nuestra herramienta más importante es el diálogo, pero en este caso puntual yo me tengo que remitir a 60 días atrás, en el cual tuvimos la visita del sindicato de choferes, y es más, nos habían cortado la planta porque habían 3 o 4 transportes que trabajan acá con nosotros, que tenían los choferes en negro. O sea, en negro, o digamos, no estaban adheridos al sindicato de choferes. Entonces dijimos nosotros, miren, la verdad que no sabíamos eso, porque nosotros hacemos mucho hincapié en el seguro del transporte y en el seguro de la carga que lleva el transporte, pero no quién maneja el transporte. Entonces lo que hicimos con ellos es, mira, me parece bárbaro, nos queremos solidarizar con ustedes, hasta que no se pongan en regla no los cargamos. Como obviamente al trabajador no hay que dejarlo sin trabajo, le preguntamos a ellos cuánto tiempo necesitaban para regularizar esos transportistas, esos choferes. Vinieron de acá, del sindicato de Bahía Blanca, fuimos con el abogado de la Sociedad de Acopiadores, el doctor Barelli, al Ministerio de Trabajo, y adelante del abogado que está en el Ministerio, le dijimos, ¿quieren 90 días? No, esto en 30 días se soluciona. Durante 30 días nos comprometimos a seguir dándole trabajo, y a los 30 días, si no estaba regularizado y no presentaban el libre sindical del chofer, no lo podíamos cargar. Ese fue el compromiso que nos solidarizamos con el sindicato de choferes. Llegado el día 14 de julio, algunos no lo habían presentado, entonces en ese momento no le podemos dar carga. Entonces, lo que dicen que nosotros dejamos afuera a un trabajador. El trabajador lo despide el dueño de un transporte, que Pucará contrata transporte de tercero. Pucará no tiene choferes porque no tiene camiones de propiedad, o sea, contrata este servicio de afuera. Entonces, al dejarlo sin trabajo, el dueño del transporte, le cortan la planta a Pucará, sin haberle cortado al transporte. Quizás el conflicto era con el dueño del camión, no con nosotros. Como el camionero, el dueño del transporte, dice que con los viajes que había hecho no tenía la plata para pagarle el camión al chofer, entonces nosotros éramos los culpables de que a él no le diera la cuenta. Entonces, en esto es muy difícil resolver el problema porque sos ajeno al problema. Entonces, en estos días que por ahí escuchábamos que nosotros no nos prestábamos al diálogo, nunca le negábamos el diálogo acá en la oficina. Vengan, tomamos mate y cordialmente podemos charlar un montón de cosas. Ahora, no nos pidan ir al Ministerio de Trabajo para resolver un conflicto que nosotros no somos parte. Entonces era el dueño del camión con su chofer. ¿Qué tenemos que dar nosotros que de alguna manera a veces le damos cargas a él? Y lo que dice Enrique recién es para tener muy en cuenta, es que los dichos que vos podés decir se pueden de alguna manera aclarar con los papeles. Yo te puedo declarar hoy con un CTG, si hoy vos me decís a mí que no estás cargando porque estás en Bahía Blanca, yo me meto en la página de la FIP, te digo que vos estás cargado para tal productor con tal carta de porte, con tantos kilos que va a tal puerto. Entonces constatamos que él decía que no le habíamos dado carga, mirá qué casualidad, que no le habíamos cargado porque estaba cargando para un tercero de afuera. Y cuando él dice que solamente en estos últimos días tuvo una sola carga, pudimos comprobarle al sindicato de choferes, al delegado que vino acá, que había cargado 4 veces. Y que todos los transportes que él dijo, no, pero fulano de tal cargó más que yo, le mostramos fulano. No, pero Mengano, le mostramos Mengano. Y se dio cuenta que estaban todos los camiones cargados igual. Contra eso no tenés más otra cosa que demostrarlo en papeles. Ricardo, en algún momento trascendió, y también te pido que lo ratifiques, que el Ministerio de Trabajo de la Oficina de la Delegación Tres Arroyos citó a una suerte de conciliación obligatoria. No nosotros, acá lo que nos habían pedido el gremio es que fuéramos al Ministerio de Trabajo, y el abogado nuestro representante legal de la Sociedad de Acopiadores de Bahía Blanca, un doctor, un abogado de Bahía Blanca, y el doctor Carelli de la Federación de Acopiadores de Buenos Aires, me dice, ustedes no tienen que ir al ministerio porque no tienen el por qué ir a ese lugar donde usted no tiene nada que hacer ahí. Entonces, si ellos quieren venir acá, que vengan a dialogar acá, a la oficina, pero
No tenemos, o sea, ¿por qué acá y no en la calle? Porque ustedes vieron el nivel de agresión que nosotros recibimos y recibieron todos los integrantes de la empresa lo que le gritaban a las chicas estando afuera en la calle. Entonces eso de alguna manera no lo podemos permitir porque tenemos que de alguna manera cortar esa escalada que se venía creciendo y que lo fuimos viendo y lo fuimos diciéndole a la policía, al fiscal y demás. Y bueno, llegó un día que explotó y vimos lo que vimos acá, que nadie lo queremos de alguna manera volver a tener, ¿no? Me parece que la sociedad y la comunidad no necesita o no se merece ese tipo de agresión, porque esto va a seguir increciendo cada día más. ¿Y cómo se arregla esto? Había una preocupación en toda la gente, ¿no? Yo creo que directa o indirectamente ustedes se sintieron acompañados por la gente a través de las redes sociales, bueno, y a través de gente que individualmente decía, che, hay que hacer algo. A mí me tocó participar de una conversación donde una persona decía, che, no habrá que hacer una movida, porque esto es una injusticia. ¿Ustedes se sintieron acompañados por la gente? Mira, yo siempre me acuerdo, uno de mis grandes profesores ha sido siempre el deporte, ¿no? Y yo siempre digo, o lo aprendí de chico, es que vos podés ganar o podés perder, lo que nunca podés dejar de crecer. Y esto lo que te hace es crecer. Entonces, tanto el compromiso de la gente integrante de la empresa como de la sociedad toda, porque hubo gente que no tenía nada que ver con el sector, que venga y se manifieste, las cantidades de llamados que no pudimos atender en su momento porque estábamos tratando de resolver el conflicto, competencias, agronomías que te digan, te dejo la llave, vení, buscá lo que necesites de alguna manera porque somos todo parte de esto. Eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que incorporar como sociedad. De acá en más, cualquier conflicto que venga donde fuera, todos nos tenemos que manifestar, porque esto le hace mal a la sociedad. Estamos mandando un ejemplo a nuestros jóvenes del día de mañana. Este tipo de conflictos me parece que no es bueno que lo vean a esto. O sea, estamos haciendo hincapié, que yo ya lo he dicho en varios medios, nosotros pregamos para un Pringles, un lugar donde todo el mundo quiera venir a vivir. Para eso que hay que darle educación, cultura, seguridad, trabajo, medio ambiente, valores, principios, conductas. Esto me parece que estábamos muy fuera de todos de ese marco de referencia, ¿no? Ayer en horario de la mañana, después sobre mediodía, Pringles parecía una ciudad ocupada, ¿no? Es decir, la presencia de los representantes sindicales, más la policía custodiando, policía de otros lugares que vinieron en refuerzo ante una eventualidad de algún conflicto más serio. ¿Qué piensan ustedes? Las autoridades, me estoy refiriendo a autoridades locales y traslativamente a las autoridades provinciales, ¿no debió haber una acción más enérgica? Sí, de afuera por ahí hay veces que es fácil de opinar, ¿no? Yo creo que hay que estar en el lugar del intendente, hay que estar en el lugar del comisario, en el lugar del fiscal. La pregunta es cómo hay que actuar en estos casos, porque nunca sabes bien si lo que estás haciendo es mucho o es poco, o si en algún momento es con el diálogo esto se va a resolver. Nuestra visión con Enrique era que esto iba creciendo y creciendo y creciendo porque no había ninguna forma de tener diálogo con ellos, porque el diálogo llevaba a que el conflicto se terminara ahí y me parece que eso en principio no es lo que ellos querían. Era de alguna manera demostrar su fortaleza, como con bombos, como lo vimos ayer. Entonces era muy complicado y en su momento tuvimos, obviamente ya continuamente nosotros estamos asesorados con gente, digamos, que está en el tema y bueno, fueron haciendo todos los pasos para que esto de alguna manera se resolviera, pero digamos, no fuimos nosotros a la planta, che, lo podemos arreglar, se fue con un escribano, se elaboró un acta, se sacaron fotos, hay cámaras, está todo eso va a ir a la justicia y eso lo maneja el Centro de Acopiadores y la Federación de Acopiadores. Nosotros como integrantes de estas instituciones, llega un momento en que te dejan de lado porque me decís, mirá, nosotros no podemos venir cada 10 días por un pedido puntual de Pringles porque tenemos conflictos en todo el país. Entonces nosotros venimos, resolvemos, tomamos todos estos datos y después la parte legal sigue por la Federación de Acopiadores. Nosotros somos de alguna manera los que va a firmar, Enrique va a tener que firmar esto, pero esto tiene un costo. ¿Quién se hace cargo de esto? Bueno, eso es lo que va a decir la justicia con nuestros asesores, que ahí ya no depende de nosotros. Continuamos aquí en las oficinas de Pucará Sociedad Anónima, entrevistando, como decíamos en la presentación, al presidente del directorio de la empresa, el ingeniero Enrique Burón, y al ingeniero Ricardo Villar, director de la misma.
a veces nosotros traducimos cosas de la calle, ¿no? Cosas que pasan en la calle y preguntas que se hace la gente y comentarios. Es el momento de preguntar estas cosas, ¿no? Hemos escuchado que también los productores, como consecuencia de toda esta dilación en la entrega de productos y demás, han tenido una reacción, no con ustedes como empresa, sino con los que provocaron este conflicto. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algún planteo de ellos? Sí, con nosotros por suerte nos han tenido bastante paciencia y nos reconocieron por ahí el tiempo en entregar algún producto o la demora en entregar algún producto, teniendo fe en que se resolvería pronto el caso. Pero sí, nos han avisado de la planta, no han estado directamente con nosotros, pero que por ahí en algunos casos han estado consultando por los transportes en conflicto, porque ellos entienden que la forma de perjudicarlos ha sido la demora en el tiempo. Entonces también por ahí están pidiendo que no darles cargas a estos camiones que han estado generando este problema. Bueno, nosotros estamos analizándolo porque eso también a nosotros nos genera un problema administrativo en el sentido que tenemos que manejar los diferentes otros transportes que no tendrían problema en recibir, y estamos viendo porque es un problema anexo que se nos genera, ¿no? Bueno, siempre este tipo de conflictos genera estas situaciones colaterales, ¿no? Sí, como una ambigüedad en su inicio te genera un problema concreto administrativo, el cual también tenemos que definir. O sea, vamos a tener que hablar con esos transportes, vamos a tener que ver si van a hacer algún tipo de carga sí y otro tipo de carga no. Por otro lado tenemos compromisos en retirar mercadería de planta con ellos, que bueno, por supuesto estamos dispuestos a no romperlo. Pero bueno, tenemos que pensar cómo administrativamente lo vamos a manejar. Se sintieron acompañados obviamente con lo que es el sector de colegas de ustedes de Pringles, tanto de acopiadores como los vendedores de agroinsumos y demás. También, como lo decía Ricardo, por la gente de la Cámara, por la gente bueno, ha habido hoy manifestaciones de la Asociación de Comercio e Industria, de Sociedad Rural, también de la Sociedad de Acopiadores de Bahía Blanca. Esta es una forma también de ir previendo cuestiones para el futuro, es decir, este tipo de planteos, hay lugares, hay zonas del país donde se tornan más virulentos. ¿Están pensando algo a nivel de federación de ir generando, no sé, algún tipo de método, pedirle a las autoridades que apliquen protocolos especiales cuando se planteen este tipo de cosas? Sí, digamos que orgánicamente ya se está pensando en algunas zonas como modelos. Pringles entra dentro de esa zona de tratamiento de este tipo de conflictos, porque son zonas donde por ahí hay un poco más de virulencia. Está Necochea, está la zona de Junín, hay zonas donde naturalmente se han ido generando estos conflictos. Y el tiempo que ha pasado ante no hacer nada, digamos, o por lo menos visiblemente no se han visto tratamientos por parte de las autoridades de mejorar estas circunstancias, digamos, los cuerpos orgánicos nuestros, la Federación de Acopiadores, por ejemplo, está tratando de interactuar con la parte judicial, básicamente, como para lograr que se entiendan estos conflictos como diferentes a otros tipos de conflictos como vemos habitualmente en piquetes y demás, que por ahí son conflictos de índole laboral o de demanda de aumento de salarios o de condiciones en donde sí las partes están involucradas. En estos casos donde se nos utiliza como elemento de presión, los fiscales debieran poder evaluarlo, creemos, como casos especiales y casos donde habría que actuar rápidamente porque hay una tremenda injusticia al no resolverlos, ¿no? Y que produce tremendos costos también por día, costos diarios, costos de no poder entregar mercaderías, no solamente productores, sino a cumplir ventas que terceros están efectuando y que igual hay que hacerse cargo de los pagos. Entonces, bueno, están poniéndole mira a eso de manera tal de lograr una mayor agilidad, tanto de la justicia como de la policía misma, que actualmente nosotros entendemos que han tenido roles de conciliatorios porque han intervenido entre conflictos que son realmente entre partes, pero no conflictos donde meten a una parte que no está involucrada en el hecho. Así que están poniéndole mira a eso y creemos que concientizando a estos sectores se va a agilizar la solución, que lo estamos viendo.
Uno vio de pronto también una reacción del plantel de ustedes de empleados frente a un conflicto que evidentemente directa o indirectamente los puede perjudicar. En algún momento, Pucará Sociedad Anónima, sus integrantes, sus directores, piensan que si sobreviven estos conflictos, si realmente recrudecen, hay alguna posibilidad de que la firma pueda tomar una decisión más relacionada con cerrar la empresa o algún tipo de cosa parecido. Sí, no está, digamos, en la filosofía de nuestra empresa el cerrarse. Lo que sí, ante los hechos no solamente de este tipo, sino hechos económicos, hechos donde la actividad se hace ajustada, nosotros hemos considerado y hemos hablado mucho con nuestra gente que estamos en la línea de cambiar la forma de hacer nuestras actividades, y eso no es un cambio que se hace de un momento para otro. O sea, nosotros tenemos que lograr ser cada vez más eficientes para poder sobrevivir dentro de las circunstancias que se van dando. Por supuesto que estos hechos hacen como que la situación sea un corte o sea una parálisis que por ahí puede pasar por la cabeza de muchos, decir, bueno, ahora que estamos cambiando algo no lo vamos a poder lograr, entonces la empresa va a cerrar o me va a despedir o se va a achicar. Bueno, son circunstancias que, digamos, si bien en nuestra mente son lejanas, pueden ocurrir, en el sentido de que no tenemos que dejarlas pasar y, digamos, poner mira en la solución o en buscar la practicidad de la decisión para que no ocurran. Y en eso se suma la gente quiere colaborar y se manifiesta como parte de la empresa, no como un simple empleado, sino como parte de la empresa que la quiere mantener a flote y que quiere que siga siendo cada vez mejor, más eficiente, con mejores servicios y más integrada a la comunidad. Así que, si bien son cosas que surgen, son cosas que nos fortalecen, en el sentido que nos ponen pilas para mantenernos vivos y cada vez más activos, ¿no? Yo lo escucho a Enrique y pienso, somos un país fundamentalmente beneficiado por una de las praderas más importantes del mundo. Ha reaccionado el campo a través de las medidas que tomó este gobierno, liberando el tipo de cambio, concediéndole quita de retenciones totales a algunos productos y reducciones a otros. Parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de estos temas. Parece mentira que estemos hablando de conflictos en un sector que debería tener todo a favor y producir, y como sabemos que el campo tiene una respuesta muy dinámica, que se traslada obviamente a la sociedad económica donde está radicado. ¿No te parece un poco onírico esto de pensar en este tipo de conflictos cuando deberíamos estar pensando propositivamente siempre? Hay veces cuando uno compara, que no sé si está bien o no comparar, ¿no?, pero comparás con otros países, comprobás con Europa, comprobás con Centroamérica y demás, y a veces uno tiene que agradecer de ciertos conflictos que quizás acá no tienen, ¿no?, como puede ser Asia, como puede ser el Islam, lo que está pasando ahora en Europa, ¿no?, atentados, y en eso en nuestro país no pasa, y a veces sí, bueno, qué bueno que no pase, o sea, tenemos las herramientas, todo lo natural que tiene nuestro país. Un amigo mío dice, mira, está todo bárbaro, lástima uno, o sea, el problema somos nosotros, ¿no? Y eso me parece que mucho tiene que ver con la educación. Pasaron muchas cosas estos últimos años que hace que todas estas cosas surjan ahora porque quizás la base no fue muy bien armada, ¿no? Entonces realmente preocupa. Y también hay otra realidad, es que a pesar que haya cambiado el dólar, a pesar que haya sacado las retenciones, el campo no está tampoco en su mejor momento. Obviamente que podemos estar un poco mejor que el resto del sector, pero yo lo que voy es que todos la están pasando mal. Yo veo a los integrantes de la empresa, todos la están pasando ajustada, pero creemos que de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo, porque cuando vos ves que dice que el país crece y creció en los últimos 9 meses, la pregunta es, nosotros estamos peor. Lo que pasa es que esto va a tardar, me parece, en reactivarse. Entonces es un compromiso que muchas veces lo hablamos con Enrique. Nosotros como empresa tenemos que sostener la fuente de trabajo, porque esto después en algún momento tiene que florecer. Entonces para nosotros sería fácil, vos hablaste de cerrar la empresa, hay un compromiso moral con la sociedad que no es tan fácil decir, che, cerremos y nos vamos. Quizás lo nuestro es lo más fácil. Pero el otro día lo escuchaba el intendente que estaba
feliz porque había 8 personas que iban a tener trabajo ahora porque empezaban a hacer la ruta 51, había 3 más porque lo había incorporado y de repente nosotros en un ratito dejamos 40, 50, 70, 100 familias sin trabajo que están todas ligadas a Pucará. Ese compromiso te genera que lo de ayer, puedo pensar, tengo que ver de qué manera lo puedo resolver siempre con la gente. Y cuando ves el apoyo que tenés de ese equipo de trabajo, de la comunidad, de los medios de comunicación, de gente que no tiene nada que ver, de la competencia, que te das cuenta que nunca fuimos competencia, sino que de alguna manera estamos todos para colaborar entre nosotros, eso te da una fortaleza enorme, o sea que esto no te debilita, te hace crecer. Entonces hay veces que en las derrotas, yo lo digo en el deporte, cuanto más aprendes es cuando perdés, cuando ganás te crees el mejor y ahí todas las cosas siguen enmascaradas de alguna manera. Esto me parece que es muy bueno, esto vamos a aprender, con esto tenemos que aprender todos y sumarnos. Dejamos de ser, por la primera vez que creo que lo veo es, dejamos de ser espectadores para ser protagonistas. Eso, el ejemplo de ayer de la comunidad fue impresionante. Y decía que menos mal terminó ayer. Hoy hubiera sido más gente y más gente y más gente. Se hubiera cerrado el comercio. O sea, gente viene de afuera. Uno me decía, ¿cómo puede ser que venga un virus de afuera y nosotros tenemos que cerrar todo? Cuando hay gente que todos los días dice, tenemos un hospital de lujo, ¿cómo ha mejorado esto? ¿Cuántas calles hicieron? Se van a hacer 70 calles, el Boulevard 40 se está por inaugurar. Sí, obviamente que hay cosas que faltan para mejorar, pero el país se está poniendo en marcha de a poco. Tengamos paciencia, pero la única forma que podemos llegar lejos es si vamos a estar juntos. Gracias, Enrique, gracias, Ricardo. No, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.